Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es, sin duda, crucial en la práctica clínica: las lesiones del plexo braquial. Y lo interesante es que vamos a ver cómo se presenta esto en todo el espectro, desde recién nacidos hasta adultos. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Primero entenderemos por qué es una lesión tan catastrófica. Luego sus causas, cómo se ven clínicamente, el diagnóstico y por supuesto la reconstrucción. Y cerraremos viendo qué esperar a futuro. Empecemos por el principio, definiendo el verdadero impacto de estas lesiones y por qué se las considera un evento tan devastador. Y aquí está la clave, como bien lo dice el Dr. López Almejo. No estamos hablando de una simple lesión, esto va mucho más allá. Es un verdadero problema de salud pública. ¿Por qué? Porque las limitaciones funcionales que genera son enormes y afectan toda la vida de una persona. Pero, a ver, ¿qué es exactamente el plexo braquial? Imaginen una red de cables increíblemente compleja. Son los nervios que salen de la médula espinal, de las raíces C5 a T1, y que básicamente le dan vida a todo el hombro, el brazo y la mano. Movimiento, sensibilidad, todo depende de esta estructura. Muy bien, ya sabemos qué es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se daña? Y aquí la historia se divide en dos. Por un lado, tenemos a los recién nacidos. Aquí la causa es casi siempre un trauma, durante el parto, lo que se conoce como trauma obstétrico, muchas veces por una distocia de hombros. Por el otro lado, en los adultos, el panorama cambia por completo. Generalmente hablamos de traumas de muy alta energía. El ejemplo clásico, los accidentes de motocicleta. Y el cómo se lesiona el nervio es fundamental para saber qué esperar. Pensemos en 3 escenarios. El peor de todos es la avulsión. Aquí, la raíz nerviosa es literalmente arrancada de la médula espinal. El pronóstico de recuperación espontánea es nulo. Luego tenemos la ruptura. Tampoco se recupera solo, pero se puede reparar quirúrgicamente. Y finalmente, la elongación. El nervio se estira. En este caso, sí hay potencial de que se recupere por sí mismo. Entonces, ¿cómo se ve un paciente con una de estas lesiones? El examen físico nos va a dar muchísimas pistas. Hay signos que son del libro de texto, ¿no? La famosa postura de propina de mesero, eso grita lesión del plexo superior. O un brazo completamente flácido. Y hay que estar muy atentos a otros signos, como el síndrome de Horner. Si vemos un párpado caído, pupila pequeña, eso es una señal de alarma. Nos indica una avulsión muy grave en T1. Incluso puede haber dificultad para respirar si se lesiona el nervio frénico. Ahora, no todas las lesiones son igual de frecuentes. La gran mayoría, como vemos aquí, un 65%, son las del plexo superior, o sea, C5 y C6. Luego tenemos las que se extienden a C7. Y ya mucho menos comunes, pero más complicadas, son las lesiones totales y las del plexo inferior. Esto es clave para entender a qué nos enfrentamos más a menudo. Bien, ya vimos las causas y los signos. ¿Cómo armamos el rompecabezas para llegar a un diagnóstico certero? Y esto puede sonar contraintuitivo hoy en día, con tanta tecnología, pero la herramienta más importante, sobre todo en recién nacidos, sigue siendo la exploración física. Las manos del clínico son irreemplazables. Y hablando de neonatos, hay un número, un plazo que es absolutamente crítico: 3 meses. Si a los 3 meses de vida no hay recuperación de la función del bíceps, esa es la luz roja. Es el momento de pensar seriamente en cirugía. Claro que no nos quedamos solo con el examen físico. La resonancia magnética es fantástica para ver si hay avulsiones. La ecografía de alta resolución nos puede mostrar si el nervio está en continuidad o no. ¿Y la electromiografía? Bueno, en adultos es útil, pero en los bebés su rol es mucho más limitado porque sus nervios aún no están completamente mielinizados. Perfecto. Diagnóstico hecho. Ahora viene la parte de la acción, la reconstrucción. ¿Qué opciones quirúrgicas tenemos? Y aquí el cuándo operar es tan importante como el cómo. El timing es todo. Si hay una herida abierta, hay que entrar a quirófano ya. Si es un traumatismo cerrado, pero se sabe que el nervio está cortado, se opera en unas 3 o 4 semanas. Pero para la mayoría de las lesiones cerradas, ahí se espera. Se da una ventana de 3 a 6 meses para ver si hay alguna recuperación espontánea.
Hay que ser realistas. En una lesión completa de todo el plexo, no se puede devolver la función al 100%. Por eso, hay una jerarquía de prioridades muy clara. Y la número 1, siempre, es la flexión del codo. Sin eso, la mano no puede llegar a la cara, no puede ser funcional. Luego viene la estabilidad del hombro y después la función de la mano. Veamos un ejemplo práctico. La lesión más común, C5, C6. El cirujano explora el plexo. ¿La raíz C5 está viable? Perfecto. Se toma un injerto y se puentea la lesión para darle función al hombro. ¿Y la C6? Se hace lo mismo para la flexión del codo. Pero, ¿y si no hay raíces viables? Ahí la estrategia cambia por completo y se usan las transferencias nerviosas. O sea, se roba un nervio de otra parte para darle función a los músculos más importantes. Ok, la cirugía fue un éxito. ¿Pero ahí termina todo? Para nada. Ahora entramos en una fase igual o más importante, la rehabilitación, el manejo de las complicaciones y, por supuesto, mirar hacia el futuro de la reconstrucción. La recuperación no es pasiva, es un camino largo y estructurado. Empieza con unas semanas de inmovilización. Luego, poco a poco, se empieza con movimientos pasivos. Y después viene la fase clave, la reeducación motora. Hay que enseñarle al cerebro a usar esas nuevas conexiones. Es casi como aprender a moverse de nuevo. Y tenemos que hablar de esto, porque es un cambio de paradigma. A veces, la reconstrucción nerviosa no es una opción. En esos casos, una amputación y la adaptación de una prótesis mioeléctrica moderna no debe verse como un fracaso. Todo lo contrario, es una opción reconstructiva más, una herramienta potentísima para devolverle a la persona una función útil. El viaje no termina con la rehabilitación. El manejo a largo plazo es complejo. Hay que tratar el dolor neuropático, que puede ser muy severo. Muchas veces se necesitan cirugías secundarias. Por eso es vital que el seguimiento lo haga un equipo multidisciplinario completo. Y todo esto nos lleva a una última pregunta. Una que mira hacia el horizonte. Con los avances que estamos viendo, ¿estamos entrando en una nueva era? Una era donde la reconstrucción biónica ya no sea ciencia ficción, sino la nueva frontera para devolver algo tan complejo como la función de una mano,